tardes, amigos queridos. Bueno, el primer tema, la primera charla es sobre la Eucaristía. El Espíritu Santo hace la Eucaristía. Es una meditación muy importante, creo, por Medjugorje. Porque de verdad el centro en Medjugorje es la Santa Eucaristía. Y porque también la Reina de la Paz habló a menudo, ¿no?, de la misa y de la Eucaristía. Claro. Y comienzo citando un versículo de la carta encíclica de Juan Pablo II y se llama Eucaristía, Eclesia de Eucaristía. Después de 25 años de su ministerio peregrino, Juan Pablo II quiso entregar a la comunidad, ¿no?, de los fieles católicos un documento que pone de relieve con extrema claridad la indiscutible centralidad de la Eucaristía en la Iglesia de Cristo. La frase inicial que encontramos en el documento resume precisamente su significado. La Iglesia vive de la Eucaristía. La Iglesia vive de la Eucaristía. Y luego añadimos, la Eucaristía es lo que permite a la Iglesia desertar. Bueno, en esta charla hay expresiones, claro, que necesitan de mucho tiempo, pero no tenemos este tiempo. Entonces yo voy a desarrollar mi catequesis en 35 minutos, 40 minutos. Pero usted entenderá palabras y frases que tienen una profundidad espiritual y teológica enorme. Y por ejemplo, yo tendría que explicar qué significa que la Eucaristía permite a la Iglesia desertar. Se trata de un documento que pretende proyectar luz sobre algunos aspectos vinculados a la celebración eucarística y al culto de la Eucaristía, que el tiempo y las nuevas tendencias han contribuido de alguna manera a eclipsar, especialmente cuando el misterio eucarístico es despojado de su valor sacrificial y se vive como un simple encuentro fraterno y de convivencia. Y también pero no es solo Y escucharemos cómo la Madre, en sus mensajes sobre la Eucaristía, habla exactamente del sentido profundo de la Eucaristía, del su valor sacrificial, que intendo decir sacrificio. Es muy interesante, ¿no? Es una carta encíclica donde Juan Pablo II habla exactamente de la Eucaristía, que es un don demasiado grande para tolerar la ambigüedad y la reducción. Escribe el Papa en la carta encíclica: la Iglesia vive continuamente del sacrificio redentor y accede a él no solo a través de una memoria llena de fe, sino también un contacto
personal y comunitario con este sacrificio, perpetuándose sacramentalmente en cada comunidad que lo ofrece de manos del ministro consagrado. Hay muchos puntos importantes en el documento que, claro, un documento que uno puede siempre leer. Entramos en Medjugorje, orar al Espíritu Santo. Al comienzo de la novena por la Inmaculada Concepción, estamos hablando de 1983. Yelena Vasili, una de las chicas que no es vidente, pero ha tenido por muchos años locuciones interiores, vino a la oficina parroquial para decir que Nuestra Señora quería que la gente orara al Espíritu Santo antes de la misa. Nosotros le creímos, están hablando los frailes, Padre Slavko, y aceptamos la invitación, comprometiéndonos a orar, pero pensando que la invitación se refería a la novena. Nos la interrumpimos antes de terminarla. El 2 de enero de 1984 llegó de nuevo Yelena trayendo un nuevo mensaje de Nuestra Señora. ¿Por qué abandonaste, por qué dejaste de orar al Espíritu Santo? Os pedí de orar siempre, en cada época del año, para que el Espíritu Santo se derrame sobre todos ustedes para vivir la misa. Primera pregunta, ¿yo vivo la misa? ¿Qué significa vivir la misa? Ahora vamos a ver. Así que hemos empezado de nuevo a orar. Lo decía Eliana antes. La orazione allo Spirito Santo antes de la misa, el Veni Creator Spiritus. Se cantaba en latín por muchos años. Después han dejado de cantarlo. Hoy, bueno, se reza en croata, pero es la oración que Diana hizo antes de empezar la charla. Veni Sancte Spiritus. Así que hemos empezado de nuevo a orar. Obedecimos así que todas las noches antes de la misa comenzamos a cantar un himno al Espíritu Santo. Es un canto bellísimo. Veni Sancte Spiritus, los cantores lo conocen, en latín. Cuando empezaba este canto, de verdad, todo se llenaba de Espíritu Santo antes de la misa, me acuerdo los primeros años, ¿no? Al Espíritu Santo es el Espíritu que Dios prometió y envió a los apóstoles a la Iglesia, por el cual se produce la renovación de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra, como está escrito en el Salmo 103. Es el Espíritu que se infundió sobre las aguas en el principio y que trajo paz y orden. Es el Espíritu de Dios que resucitó de entre los muertos, que curó a los enfermos, que calentó a los que tenían frío y que ahora da sus dones en abundancia a quienes se lo piden. Se trata de modo particular del Espíritu que puede conducirnos al misterio eucarístico. Eso me gusta mucho. Cioè el Espíritu Santo que nos acompaña, nos conduce a la Eucaristía. Es el Espíritu sin el cual el hombre no puede hacer nada. Conviene también invocarlo en cada situación de necesidad, y especialmente cuando nos preparamos para encontrar a Cristo en el sacrificio de la misa. María, esposa del Espíritu Santo, nos invita a preparar la partecipazione nella Santa Missa invocando l'Espíritu Santo,
Repetidamente hemos escuchado esta expresión dentro del lenguaje piadoso de la oración y de la reflexión teológica. María, esposa del Espíritu Santo. ¿Usted conoce esta expresión? ¿La escuchó nunca? María, yo no creo que todos la conozcan, porque no es tan conocida María como esposa del Espíritu Santo. Todo el mundo la conoce, conocía a alguien. María es la esposa del Espíritu Santo. La palabra esposa hace alusión a la relación íntimamente estrecha que hay entre ella y el Espíritu. Ahora usted entiende por qué estamos diciendo que el Espíritu Santo hace la Eucaristía. El Espíritu se hace esposo de la bienaventurada Virgen María al morar permanentemente en su alma. Hace de ella como criatura una sublime obra del Espíritu. No solo nos revela su presencia, sino que nos da testimonio de lo que Él puede llegar a ser en las almas. El Papa Benedicto XVI decía en el 2010, cuando todavía era pontífice, no era emérito, decía que no hay, escucha esta iglesia, que ha dicho el Papa Benedicto XVI, no hay iglesia sin Pentecostés y no hay Pentecostés sin la Virgen María. ¿Entiendes? ¿Qué significa? No hay iglesia sin Pentecostés y no hay Pentecostés sin la Virgen María. ¿Cuándo lo ha dicho? Lo ha dicho en el Angelus, Regina Coeli, 23 de mayo del 2010. Ofrenda con Jesús en el altar. La Reina de la Paz es la Madre del Verbo de Dios. Ella fue la primera que creyó en el Verbo de Dios. Luego, después de la fe de María, se encarnó y se hizo hombre en su corazón puro, que la gracia de Dios no solo había preservado del pecado, sino que también había colmado de su misericordia. Ella, por tanto, como madre, se había convertido en la primera víctima en su primer tabernáculo. El santuario de Jesús, por su divina presencia entre los hombres. Por eso su única tarea y deseo es todavía hoy enseñarnos a decir sí y convertirnos en víctimas vivas para dar gracias y gloria a Dios. Ella nos enseña de manera maternal cómo celebrar la Santa Misa y qué hacer. ¿Qué significa, Padre? María, cuando habla de la misa, simplemente quiere que vivamos y experimentemos la Eucaristía. Mensaje del 16 de mayo de 1985. Queridos hijos, os invito a una oración más activa y a escuchar la misa. Quiero que cada una de vuestras misas sea una experiencia de Dios. Para nosotros, la misa es una experiencia de Dios, es una reflexión. Estamos meditando sobre este. Y continúa, el 3 de abril de 1986. Queridos hijos, los invito a vivir la Santa Misa. Muchos de ustedes habéis experimentado su belleza, pero también hay aquellos que no vienen voluntariamente. Yo os he elegido, queridos hijos. Jesús os da sus gracias en la Santa Misa. Por eso, vivid la Santa Misa conscientemente y que vuestra venida sea llena de alegría. Venid con amor y acoger la Santa Misa en ustedes. ¿Entiende qué profundidad teológica que hay en estos mensajes? Tengo que acoger la Santa Misa en mi vida. ¿Qué significa? Que yo soy llamado a acoger la Santa Misa en mi vida. Vivir la Santa Misa
hacer experiencia de la Santa Misa y acoger la Santa Misa en mi vida. Convertirse significa convertirse en Eucaristía para los demás. Después de haber participado de la Santa Misa con el corazón, ¿qué significa? Que en el Espíritu Santo, como veremos en la meditación sobre el Medjugorje, un nuevo Pentecostés, estamos listos para vivir en el Espíritu y luchar contra las obras de la carne. En esta lucha por la vida se logran victorias y se sufren derrotas, se comete pecado y se sufren heridas. A través de nuestra fe, Jesús cura y sana nuestras heridas, resistencias en el entrar en el sacrificio de la Santa Misa. Hago un ejemplo, Padre Pío, San Pío, que es un modelo para todos nosotros. Vivía el sacrificio de Jesús en la Santa Misa. Entonces, cuando vamos a la misa que Jesús celebra por nosotros, es la misa que Jesús celebra, ¿entiendes? Nosotros participamos a la misa de Jesús, no a la misa del Padre Francisco o a la misa del Padre más o menos carismáticos, ¿entiendes? Es la misa de Jesús. Cioè il sacerdote attua in persona Christi, significa che la persona di Cristo. Entonces, un sacerdote, no sé, solito, en una iglesia, ¿no? Donde está un pueblo desconocido por todo el mundo que celebra él y una fiel viejita o un viejito que están participando a la misa, en la misma misa, es siempre el único sacrificio del sacerdote carismático que puede celebrar la misa por 10.000 personas. Es una gracia que yo me pueda enamorar de la misa. Y entonces celebra por nosotros, porque la misa es ofrenda de Cristo al Padre por nuestra salvación. Salimos renovados y listos por la misión evangelizadora. Podemos decir entonces que con el primer paso de la Iglesia, en el momento en que Jesús celebra la misa por nosotros, comienza nuestra misa, nuestro sacrificio por los demás. La nuestra fe progresa gracias al sacrificio de Cristo y a la acción del Espíritu Santo y se sitúa como máximo resultado alcanzable, punto de partida y de llegada. Quiero decir, la Eucaristía es la fuente, según el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1322. La Eucaristía es la fuente de la misión del cristiano y de la comunidad eclesial, porque infunde en el corazón la caridad de Cristo y la esperanza del reinado de Dios. La Eucaristía ayuda a la Iglesia a comprender su vocación y misión. Por eso también nuestra vida puede ser misa. Eucaristía para los demás, que nos llena, nos une y se concreta en el mundo. Estamos así vinculados a Cristo en una verdadera unidad de vida y nos convertimos en sacrificio vivo para dar gloria al Padre. En Cristo, por el bautismo, somos otros Cristos. Nos convertimos en su presencia en el mundo al continuar la obra de la redención, después de haber sido nosotros mismos fruto de esta redención. Pero todo no es posible sin el Espíritu Santo. Todo no sería posible sin el sí de María. Ahora vamos a ver también, hay una conexión entre la encarnación de Cristo y la Eucaristía, a través de María, a través del sí de María. Por estas razones, la vida cristiana es una vida esencialmente eucarística
es decir, una vida de amor que se entrega voluntariamente y alegremente a los demás. De este modo, la Eucaristía se convierte en fuente de paz. De hecho, todo camino de paz es también un camino eucarístico. La paz es fruto de la Eucaristía. ¿Entiende qué quiero decir esto? Que la paz es fruto de la Eucaristía. Yo sé que, bueno, de este modo se convierte en fuente de paz. De hecho, todo camino de paz es también un camino eucarístico. No puedo decir que soy un hombre de paz, que soy una mujer de paz, que intento de ser un hombre de paz, una mujer de paz, si no soy un hombre eucarístico, si no soy una mujer eucarística. Cuanto más desinteresado sea el amor mostrado a los demás, más fácilmente se alcanzará la paz con Dios y con los hombres. A partir del mensaje de la Reina de la Paz del 1988, que la misa sea vida para ustedes. Padre Slavko habló de la Eucaristía. En primer lugar, observó cómo Jesús, una pregunta que hago a ustedes. ¿Cuándo celebró la primera misa Jesús después de la resurrección? ¿Cuándo fue la primera misa? Emmaus, porque hay personas ¿no? que no han participado al seminario de Emmaus. Exactamente. La primera misa después de la resurrección con los discípulos de Emmaus. Los discípulos a lo largo del camino, agobiados por su pobreza y la realidad del sufrimiento y la desilusión, solo saben de la muerte de Jesús y no ven nada más. Muchas veces participamos en la misa pensando que Jesús no es vivo. Participamos a la misa como los discípulos de Emmaus, pensando que todavía Jesús no es vivo, no es resucitado. Participamos a la misa tristes, agobiados, ¿no? Aburridos. Los discípulos a lo largo del camino, agobiados por su pobreza y la realidad del sufrimiento y la desilusión, solo saben de la muerte de Jesús y no ven nada más. Jesús se acerca a ellos, sin revelarse. Su palabra les abre los ojos, purifica sus corazones para prepararlos a reconocerlo. Luego parte el pan con ellos y se manifiesta en su plenitud, dándoles la energía y la fuerza para ser sus testigos en el mundo. Así es también para nosotros en la Santa Misa. Por ejemplo, ¿dónde? En el acto penitencial. Es muy importante. En el acto penitencial, yo confieso ante Dios, ¿no? Todopoderoso, ante ustedes. Jesús quiere purificarnos. Sin embargo, quiere que seamos conscientes de este estado. Por eso María nos invita prontamente a prepararnos para la Santa Misa. Después de habernos purificado con el perdón, Jesús nos recrea con la palabra para prepararnos a reconocerlo como nuestro Salvador y ver realmente cómo Él se ofrece a nosotros en la Eucaristía. En comunión, Jesús nos sana de las heridas causadas por el pecado y nos da la energía para ser testigos, para traerlo al mundo. Esta es solo la primera parte de la misa, en la misa de Jesús. Y nosotros participamos a la misa de Jesús. Ahora comienza la nuestra. Es decir, que la misa, queridos hijos, sea para ustedes vida y que vuestra vida se convierta en ofrenda al Señor. Son palabras de la Biblia, ¿no? Voy a repetir. Queridos hijos, que la Santa Misa sea vida para ustedes y que vuestra vida se convierta en ofrenda al Señor. Cioè, è difficile, padre? No, non è difficile, porque una madre lo hace. Una madre lo hace. Viviendo, un padre lo hace. Viviendo su maternidad y su paternidad, lo hace.
è una madre eucaristica, es un padre eucarístico, è un hijo eucarístico. ¿Entiendes? Vive la madre che vive esta dimensione, es una madre cristiana eucarística, cioè vive su vida como una ofrenda al Señor, recibiendo la fuerza para ofrecer su vida al Señor en el sacrificio eucarístico, para amar a sus hijos. Un padre cristiano que vive así es un padre eucarístico. En la misa recibe la fuerza para vivir su vocación de padre y vivir su paternidad como ofrenda al Señor por la salvación de su familia, por la formación de su familia, para la educación de su familia y de sus hijos. Soy un papá eucarístico, soy una mamá eucarística, ¿verdad? ¿Y dónde están los abuelos? Soy un abuelito eucarístico. Soy una abuelita eucarística, soy un hijo eucarístico. Porque vivo e entiendo que mi fuerza está en el sacrificio eucarístico para vivir la Santa Eucaristía, exactamente. Queridos hijos, que la misa sea para ustedes vida, así que en realidad también nosotros debemos sobre todo traer el perdón para que Jesús a través de nuestro perdón pueda regenerar a los demás. Hablar con las palabras del Evangelio de Jesús para que otros puedan entenderlo a través de nosotros. Debemos ofrecernos como Jesús para que pueda ver nosotros su amor y sacrificio. La que se celebra en el altar es la parte fundamental de la misa, continua en nosotros. De lo contrario, la misa habría terminado en la iglesia. Para hacernos comprender por ejemplo, ¿usted conoce el milagro eucarístico del anciano? ¿Escuchó hablar del milagro eucarístico del anciano? Sí. Bueno, que tiene, ¿sabes cuántos años tiene? 1300 años. 1300 años milagro eucarístico. Fue una catequesis del padre Slavko, un testimonio del padre Slavko Barbaric, donde acompañó un grupo de personas en el santuario eucarístico. ¿Por qué? Donde el gran misterio de esta hostia del vino, transformados en auténtica carne y sangre que presenta las mismas características que si estuvieran frescos después de 1300 años. También quiso que entenderíamos desde el hecho histórico que esta Santa Misa nunca fue consumada, nunca terminó. La carne es viva, la sangre es viva. 1300 años. Es como la tilma de la Virgen de Guadalupe. ¿Cómo es la tilma? Es viva. Es viva. Entonces, ¿cuántos años? Casi 500 años, ¿no? 7 años falta, ¿no? Entonces, es viva. Uno entiende que es viva. El Señor nos pide que, como toda misa, sea consumida por nosotros, y solo será así si nos ofrecemos a Él, llevándola a los demás en la realidad concreta. La Eucaristía, si bien se refiere a la pasión y a la resurrección, es también una continuidad de la encarnación. Este es un pasaje importante. En la Eucaristía tenemos el mismo cuerpo nacido de la Virgen María. Lo que tenemos en la Eucaristía es lo que nuestro Señor recibió de María, la carne y la sangre, no el alma y la divinidad claramente, pero la carne y la sangre la recibió de María, es decir, nuestra propia humanidad. Este es el aspecto que se percibe inmediatamente de esta profunda relación entre la Virgen y el misterio eucarístico. Entonces usted ahora empieza a entender. El Espíritu Santo hace la Eucaristía, María, esposa del Espíritu Santo. ¿Entiende qué conexión hay? El Espíritu Santo hace la Eucaristía, María, esposa del Espíritu Santo. Y
de esta profunda relación entre la Virgen y el misterio eucarístico, tradicionalmente contemplado desde la antigüedad. De hecho, en la Anunciación, María concibió al Hijo de Dios en la realidad física del cuerpo y de la sangre, anticipando así lo que en cierto modo se realiza sacramentalmente en todo creyente que recibe el cuerpo y la sangre del Señor. Claramente entendemos por qué cada día se celebran misas en muchos idiomas en Medjugorje, en todos los idiomas, porque la mujer eucarística, María, madre de los creyentes, nos acompaña a la Eucaristía, cada pueblo, cada cultura y cada idioma. Medjugorje es la parroquia del mundo, en una parroquia que hace uno, celebra la Eucaristía. En todos los idiomas, claro, para cada cultura, claramente. Como Medjugorje es eucarística. Por tanto, no es extraño que San Agustín crea la expresión la carne de Cristo es la carne de María. Esto es lo que escribe San Tomás de Aquino en los himnos del Corpus Christi, del cuerpo de Cristo. Este cuerpo nace de un vientre. María anticipó en el misterio de la encarnación la fe eucarística de la Iglesia y la protege y la custodia. Cuando en la visitación lleva en su seno al Verbo hecho carne, siendo esta la primera procesión del Corpus Christi de la historia, Corpus de Cristo, se convierte de algún modo en un tabernáculo, el primer tabernáculo también de la historia, donde el Hijo de Dios, todavía invisible a los ojos de los hombres, se dejó adorar por Isabel, casi irradiando la luz a través de los ojos y la voz de María, María, mujer eucarística. San Juan Pablo II, meditando sobre el nacimiento del Señor, dice en la Iglesia de Eucaristía, número 5:5, y la mirada absorta de María al contemplar el rostro de Cristo recién nacido y al tenerlo en sus brazos, tal vez no sea la misma. Cioè il modello inalcanzabile di amore che deve ispirare toda nuestra comunión eucarística è l'adorazione di María. Esto è la perfecta adoradora. Es la perfecta adoradora. Entonces es claro que más somos marianos, más somos cristianos. Más somos marianos, más somos cristocéntricos. Más ponemos Cristo en el centro de nuestra vida. Porque ella es la primera adoradora, es la madre, es la primera discípula de su Hijo. La fe eucarística, hoy 5 minutos termino, podemos decir que lo que para nosotros es sobrenatural era connatural para la Virgen. Fue la Inmaculada Concepción, sin pecado original ni venial. Fue la plenitud de la gracia. En consecuencia, ninguna otra criatura pudo tener un conocimiento, un reconocimiento y comprensión tan grande del misterio eucarístico como ella. Por este puede hablar e enseñar cómo vivir la misa y cómo adorar la Eucaristía. Y Medjugorje es muy importante. Uno de los mensajes que la Virgen ha dejado a la parroquia es de adorar siempre su Hijo presente en el Santísimo Sacramento del altar. Y debemos admitir que la fe de la Virgen fue duramente probada al ver la terrible muerte. Este es el último pasaje un poquito difícil, pero también es importante para entender por qué la Madre habla de sacrificio. Debemos admitir que la fe de la Virgen fue duramente probada al ver la terrible muerte de su Hijo. Ella sufrió la prueba más grande y severa en la historia de la humanidad. Y de esta prueba salió completamente victoriosa. En cierto modo, María practicó su fe eucarística antes de la institución de la Eucaristía, por el hecho mismo de haber ofrecido su vientre virginal para la encarnación del Verbo de Dios. Decía antes que la Eucaristía es ser víctimas con la ofrenda de Jesús. Claramente María, a los pies de la cruz, vivió de manera sublime el sacrificio eucarístico. Vivió su misa. Bienaventurada la que creyó.
ha dicho Lucas, ¿no? Claro, Isabel. Existe una profunda analogía entre el fiat pronunciado por María en respuesta al ángel y el amén que todo creyente pronuncia a recibir el cuerpo del Señor. Fiat mihi secundo verbum tuum, ¿no? Se ha hecho en mí segundo tu palabra, cuerpo de Cristo. Amén. Es lo mismo. En la fe recibimos el cuerpo de Cristo en nosotros. Amén. Así sea. Como importante, ¿no? Nuestro amén. Y terminando, a María se le pidió que creyera que ángel que ella concibió por obra del Espíritu Santo era el Hijo de Dios. Conforme a la fe de la Virgen en el misterio eucarístico, se nos pide creer que el mismo Jesucristo, Hijo de Dios e Hijo de María, se hace presente en su plena humanidad y divinidad bajo las especies del pan y del vino, y la fe de María nos ayuda a entrar en el misterio eucarístico y vivirlo como sacrificio y misión. Entonces, es un camino. Yo, Padre, nadie puede vivir la misa. Claro, nadie de nosotros es Padre Pío. ¿Por qué? Yo puedo celebrar la misa con Padre Pío. Yo soy un pecador, Padre Pío no es un gigante, ¿entiendes? Yo puedo celebrar la misa con Padre Pío. Estoy loco, ¿entiendes? ¿Quién puede vivir la misa? Estamos en camino. Pero es importante entender que la preparación del corazón por la misa. Porque si mi corazón está preparado, ¿cómo nos preparamos en Medjugorje por la misa? Rezando 2 rosarios. Después, invocando el Espíritu Santo. Porque el corazón sea abierto a la palabra y pueda acoger la palabra, reconocer Cristo verdaderamente presente, cuerpo, sangre, alma y divinidad en la Eucaristía, a través de la fe y de un corazón purificado, recibir la fuerza espiritual para generar nuevas energías espirituales e ir anunciando el Evangelio del perdón que hemos recibido en la misa a través del sacrificio de Cristo. Todo esto es muy claro y bien desarrollado en los mensajes de la Reina de la Paz. Esta es solo una pequeña catequesis sobre la Eucaristía, porque la Madre ha dicho mucho más. Gracias. Amén. Muy bien, entonces vamos a comenzar. La valentía de atrevernos a cambiar. Les voy a leer a ustedes de la primera carta de San Pablo a los Tesalonicenses, en el capítulo 4, desde el versículo 1. Exhortación a la santidad. Por lo demás, hermanos, os rogamos y conjuramos por el Señor Jesús, que según aprendisteis de nosotros el modo como debéis portaros y agradar a Dios, así procedáis para adelantar más y más, porque ya sabéis qué preceptos os he dado en nombre del Señor Jesús. Esta es la voluntad de Dios, a saber, vuestra santificación. Palabra de Dios. Pues todos nosotros conocemos toda esta expresión tan común entre la Iglesia, incluso hasta en las sectas protestantes sucede eso, que la gente anda buscando la voluntad de Dios. Y claro, pues
Básicamente es un sentimiento noble, porque ¿quién no va a querer hacer la voluntad de Dios si nosotros queremos a Dios y lo buscamos? Queremos saber qué quiere Él, obvio. Pero lo que sucede es que esto se puede prestar para muchas cosas. La religión se puede convertir en una trampa, en algo que nosotros utilizamos para nuestra conveniencia y la diseñamos para que se acomode a nosotros. Y entonces se puede pasar uno toda la vida esperando a ver que el Señor le muestre su voluntad y entre tanto hace uno lo que quiere, ¿no? Pero es muy claro lo que acabamos de leer, que San Pablo dice, la voluntad de Dios es a saber, nuestra santificación. Entonces, es obvio que Dios nos ha dado libre albedrío. Al Señor no le importa si usted quiere ser bombero, torero, carpintero, si usted quiere ser lo que quiera hacer. Lo que le importa al Señor es que usted se santifique en lo que hace. Él siempre nos acompaña a todo lo que hagamos, todo lo que decidamos hacer. Sabemos que hay en el misterio de lo que se llama la unción de un llamado particular de Dios, como es en el Antiguo Testamento los profetas nacían entre los hebreos, cada 100 años había un profeta y venía con su aprendiz y era el único que tenía ese don. En algunos casos leemos en la palabra que habían varios profetas en algún lugar, pero no era común. Hoy todos nosotros por el bautismo somos sacerdotes, profetas y reyes, así se nos dice, pero y así somos. Lo que sucede es que nosotros ya conocemos lo que Dios quiere de nosotros porque Jesús, que es el mismo Dios en la segunda persona de la Trinidad, nos lo reveló personalmente. Le pongo un ejemplo. Cuando aparecen buscando a Jesús porque su madre y su hermano lo buscaban, Él aprovecha para decirle a todos los que les estaba enseñando, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. O sea, es muy claro que Él está hablando de esa voluntad de Dios que es nuestra obediencia a Dios, nuestra santificación, el que seamos buenos, que seamos de Dios. Esa es la única voluntad. Sí, de que en eso lo tenemos que tener muy claro. Hoy encontramos toda esta gente que anda estudiando la divina voluntad. Y claro, no es nada malo que uno estudie la divina voluntad. Lo que sucede es que podemos entrar en una confusión terrible, porque al final no vamos a entender ese lenguaje espiritual de la divina voluntad. Cuando las cosas de Dios son extremadamente sencillas. Cuando nosotros entramos en teologías muy complicadas, muy confusas, muy difíciles de entender, muy inteligentes, ya nos damos cuenta que nos salimos del Espíritu Santo. Porque precisamente ustedes se dan cuenta en Pentecostés lo que sucede, que esos apóstoles que no eran letrados, no eran educados, conocían solo la religión judía, como Pedro y todos los apóstoles. Sin embargo, al recibir la unción del Espíritu Santo, recibieron la sabiduría de Dios y se convirtieron en seres sabios, fluidos, sencillos, profundos, que tenían una verdad que todos entendían. Le podían hablar a los paganos, a todos, y todos los entendían, porque no venían con nada que nadie entendiera. Y lo que sucede a veces en nuestra iglesia es que nos encontramos con enseñanzas tan complicadas que termina la gente confundida, porque no es del Espíritu Santo, sino propiedades intelectuales teológicas, y esto lo que hace es confundir la gente. Ustedes se dan cuenta que el mismo Nicodemos, Jesús le llama la atención. Él es un doctor, un hombre totalmente formado en esta religión judía y encima de todo un doctor de la ley, y sin embargo no entendía el lenguaje de Jesús.
cuando Jesús le dijo que tenía que nacer de nuevo del Espíritu. Y no lo entendió. ¿Por qué? Porque él tenía todo ese conocimiento intelectual teológico del judaísmo, que era pues la ley de Dios y los profetas, sus tradiciones judías, pero no tenía el espíritu del amor de Dios. Por lo tanto, no podía compenetrarse en la trascendencia de esta vida al mundo espiritual. Y esto es lo que sucede cuando nosotros tratamos de andar por ahí buscando la voluntad de Dios y esperándola, ¿no? Hay llamados particulares, como comencé a decirles, como el sacerdocio, la vida religiosa, el matrimonio, que son como llamados particulares de Dios a personas que en su corazón les siembra esa señal, ¿no? Los llama, porque son ministerios. Ustedes se dan cuenta que incluso en el Antiguo Testamento vemos a los hebreos cuando la tribu de Leví era la única que era sacerdotal y fue escogida por el mismo Dios, y Moisés fue dirigido a eso, de que esa tribu se dedicaba tan solo a eso. Así que Dios es un Dios de orden y las cosas todas las tiene en orden, pero nosotros debemos tener esta sencillez en el sentido de cómo encontrar la voluntad de Dios. Y la sencillez es que si nosotros somos fieles a Dios, si nosotros buscamos obedecerle al amor, obedecerle al bien, entonces tendremos discernimiento de espíritus, porque tendremos claridad en nuestra conciencia y podemos ver perfectamente cuál es el camino que Dios nos está iluminando. Y esto es importante, que se da con nuestra fidelidad. El que es fiel siempre va por el camino recto. Esa es la garantía. Cuando usted esté en gracia de Dios, siempre está en el lugar indicado, a la hora indicada, en el momento indicado, donde está, porque está caminando por los rieles de Dios. Y esto es importante, que está en pecado mortal, siempre está en el lugar equivocado, haciendo lo equivocado, en el momento equivocado, siempre, porque no está dentro del camino, está fuera del camino. Y siempre insisto yo de que en este mundo en el que vivimos hoy en la Iglesia Católica, tenemos tantas voces hablándonos y hay mucha gente predicando un evangelio nuevo, doctrinas nuevas, algo que el mismo San Pablo nos advirtió que iba a suceder en estos tiempos. Y para mantener la coherencia, el orden, para mantenernos firmes en el camino de Dios, tenemos que asegurarnos de ser estos católicos sencillos, sacramentales, de oración, de buenas obras, de obediencia a la Iglesia incondicional, porque hoy mucha gente tiene problemas con la jerarquía de la Iglesia. Con una facilidad increíble se persigue al Papa, se persigue al obispo, se persigue al cura de la parroquia, a todo lo que es clero, a todo lo que es orden eclesiástico. Y obvio que sabemos nosotros que la Iglesia tiene muchos problemas humanos, y Jesús mismo nos enseñó a través de Judas Iscariote cómo debíamos manejar la realidad humana de la Iglesia en el clero, porque esos apóstoles, incluyendo a Judas, representaban ya lo que era el clero de la Iglesia, eran sus apóstoles. Y hoy esos apóstoles son nuestros obispos, son nuestro Papa, son nuestros sacerdotes, y tienen esa responsabilidad de alimentar, dirigir a las ovejas de la Iglesia que somos nosotros, pero son seres humanos imperfectos. Des en cuenta el misterio de que Jesús envió a los apóstoles la primera vez, y entre ellos estaba Judas Iscariote. La palabra de Dios no dice que cuando ellos regresaron, Judas Iscariote se quejó de que a través de él no pasó nada. No, Judas Iscariote también pudo hacer lo mismo que los otros: sanar enfermos,
Todos los portentos y milagros ocurrieron a través de él. ¿Por qué? Porque es que no era Judas ni era ninguno de los apóstoles los que estaban llevando a cabo portentos y milagros, sino que ellos son instrumentos de Dios, y el Espíritu Santo que Jesús les dio cuando los envió era quien hacía esa obra a través de ellos. Y entonces, cuando nos encontramos con el Papa, con el obispo, con el sacerdote, con el laico comprometido, con la esposa, con el esposo, nos encontramos con seres humanos que tienen toda la vulnerabilidad, las debilidades, los defectos, que tienen una tendencia al pecado igual los unos que los otros. Y por eso no podemos juzgar la iglesia desde la humanidad de la iglesia, sino que debemos dejarle a Cristo, que es el juez, como dice San Pablo, que sea quien juzgue. Es el único. Nosotros debemos tener una obediencia incondicional a Dios a través de su iglesia. El ejemplo de Jesús es, Él sana un leproso a la orilla del camino. Él es Dios. Y sin embargo, lo envía al templo, porque por la ley de Moisés, un leproso sanado, limpiado, tenía que ir al templo a pagarle los diezmos al sacerdote. Y él enviaba a ese leproso al templo. Dense cuenta, Jesús, siendo Dios, estaba en perfecta obediencia con los sacerdotes del templo de Dios. ¿Por qué? Porque él estaba obedeciéndose a su Padre Celestial. Y reconoce que esos sacerdotes son instrumentos del Padre Celestial, y la relación de cada sacerdote con Dios es una relación personal como la nuestra con Dios. Cada uno responderá. Si ese sacerdote está en pecado mortal, es problema de él. Si el Papa anda mal, problema de él, no nuestro. Nosotros no podemos perseguirlos ni juzgarlos, no podemos hacer nada de eso. Obviamente que uno no puede obedecer a pecar, ¿cierto? Si alguien, un cura o un obispo, quien quiera, te está mandando a pecar, pues uno no va a obedecer eso. Pero estoy hablando de lo que es la iglesia en sí, dentro de todo el instrumento jerárquico. Entonces, ¿cuál es parte importante de la valentía que nosotros necesitamos para atrevernos a cambiar nuestro corazón hacia Dios? Medjugorje es precisamente uno de esos dones que Dios le ha dado a la iglesia. Obviamente que Medjugorje tiene que pasar por las pruebas que pasa todo lo sobrenatural. Ustedes saben que la Virgen María es un buen ejemplo de eso. La anunciación de la Virgen es precisamente esa cruz de María. Ella queda crucificada con el anuncio del ángel. ¿Por qué? Se imagina que ella tiene que decirle a San José, su prometido, que está embarazada de un espíritu. Tenemos que pensar como seres humanos, porque ella es un ser humano y le pasa semejante misterio y se lo tiene que decir a San José, y San José no lo acepta. Ustedes saben que las escrituras nos dicen que San José no lo aceptó. Él la iba a dejar en silencio. Lo único que iba a hacer es que la iba a respetar para que no la mataran. Se iba a ir en silencio. Pero él no de entrada, cuando ella le dijo, no dijo, bueno, si fue un espíritu, pues todo está bien. No, eso no se acepta así nomás. Él lo rechaza. Y María vive esa experiencia de esa crucifixión, de esa muerte a sí misma, se sacrifica por la verdad y no le importan las consecuencias. No tiene miedo. Dice, sí, así José se vaya, no importa. Ella está obedeciéndole a Dios y se atreve a hacer eso. Entonces, ¿qué sucede con nosotros? El fiat nuestro, el cambio nuestro del corazón es esa cruz que tomó María. Sí, esa cruz. Atrevernos a darlo todo a Dios sin importar las consecuencias. Porque, ¿qué vamos a hacer nosotros para tener la valentía para cambiar el corazón?
Tenemos que atrevernos a hacer todo lo contrario a lo que el mundo quiere y lo que el mundo espera de nosotros, que es atrevernos a creer en Dios, a obedecerle a Dios y a hacer de Dios en todo lo que hacemos, en todo lo que pensamos, en todo lo que deseamos. Eso es muy valiente. Se necesita ser valiente para ser bueno. Se necesita ser valiente para ser santo. Solo los valientes entran al cielo, eso lo sabemos. El infierno está lleno de cobardes. Entonces, esa fuerza espiritual que necesitamos para darle el sí a Dios es un sí a la cruz. Porque ustedes saben que para que nosotros seamos buenos, para que hagamos el bien y busquemos el bien siempre, tenemos que morir a muchas cosas que hacemos que no son buenas. Y tenemos que evitar todas estas oportunidades que el mundo nos ofrece cuando están enfocadas únicamente en la comodidad, la velocidad, la oportunidad, el consumismo, el relativismo, todos estos ismos. Y precisamente ese sacrificio es el que nos lleva a nosotros a crecer como personas espirituales y a someter nuestra naturaleza humana temporal, que es esta mortalidad, esta tienda como la llama San Pedro, o esta vasija de barro como la llama San Pablo, este cuerpo material, mortal. Mientras estemos en él, tenemos que sacrificarlo y someter sus apetitos, sus tendencias, sus debilidades. Tenemos que someterlas a obediencia al Espíritu. Y para que el Espíritu sea fuerte, necesitamos disciplina alta. Precisamente, uno de los dones importantes que encontramos en Medjugorje con la Santísima Virgen María, Reina de la Paz, es la invitación que hace a sacrificios, a penitencias, a mortificaciones, al ayuno. Y son, como decía Diana hoy durante el almuerzo cuando los invitaba al ayuno, no es algo que obligue ni la Iglesia ni la Virgen María en sus recomendaciones en sí, sino que son disciplinas que nos sugieren lo importante que es traerle disciplina a esta rebeldía, a esta carne que quiere hacer lo que quiere nomás. Y todos nosotros sabemos eso. Hay personas que me dicen, tengo tanta dificultad para orar, no me puedo concentrar. Cuando vengo a misa, me cuesta mucho estar ahí y sentir la Eucaristía, sentirla en mi corazón. Y yo, bueno, obviamente que hay, y conocemos esto por testimonios de los santos, de que hay desiertos que se consideran como un área nuestra en la vida donde tenemos esa sequedad, esa indiferencia, esa ausencia de ese celo, de ese amor, de ese querer hacer las cosas espirituales. Pero en general podríamos decir que también viene de la carne rebelde. Y yo digo, cuando estamos así de duros para tener esa sensibilidad, lo que hacemos es sometemos esta carne en obediencia. Por eso el ayuno es tan bueno, porque el ayuno es, uno le dice a la carne, vamos a aguantar hambre, te voy a dar solo pan y agua. Y ustedes saben que hasta el hígado grita, ¡no! Seguramente hoy durante el almuerzo, cuando anunciaron el ayuno, muchos decían, tres comidas a pan y agua. Eso suena como un castigo. Claro que sí, es un castigo para la carne cómoda y hambrienta y deseosa de placeres. Y no es que la comida sea mala, no es que comer sea malo, no. Nosotros subsistimos por medio del alimento, pero lo que sucede es que nosotros tenemos espíritu,
Tenemos un alma que necesita fortalecerse para que sea ella quien esté en comando de toda la naturaleza humana. Que sea ella la que mande, no la carne. Y así es como estos ejercicios espirituales, hay personas que no pueden ayunar de comida por razones de salud, ¿no? Y no deben hacerlo. Y pueden ayunar de otras cosas. Hay muchas cosas de las cuales pueden ayunar. Miren hoy, por ejemplo, la dependencia que tenemos del móvil, del celular. Ese es un buen ayuno, dejar que el miércoles el celular lo dejo quieto. Yo me preparo desde el martes, lunes, para que el miércoles todo el mundo sepa que a mí no me encuentran el miércoles. Y yo no voy a mirar nada del miércoles. Es un ejemplo, ¿no? De la gente que no puede ayunar de comida, pues ayune de otras cosas. Pero lo que importa es el sacrificio, la disciplina, el someter esta naturaleza inferior rebelde nuestra a la obediencia del Espíritu. Y esto es lo que la Virgen María acá ha insistido en enseñarnos. Sabemos que Medjugorje es una escuela de la Virgen María, así como es Fátima, así como es Lourdes, la Virgen de Guadalupe. Todas las apariciones marianas son nada menos que la Madre de Dios, que es la embajadora más frecuente del cielo en la tierra, enviada para educar a los hijos de Dios, los hijos de la Iglesia. Y la Madre está completamente comprometida a enseñarnos ese camino de Jesús, porque eso es lo que ella enseña. Ella no enseña el camino de María, sino el camino de Jesús desde María, con el conocimiento de María, ¿no? Porque no se está predicando ella, está predicando a su Hijo, enseñándonos sobre su Hijo. Esto es algo que debemos tener claro, porque la Virgen es un ser humano y ella viene a enseñarnos a santificarnos para que podamos entrar al reino de Dios. Y es su único interés y es la única voluntad de Dios también, que nos salvemos y nos santifiquemos. Entonces, la valentía para lograr el cambio del corazón y entrar en la verdad y caminar en obediencia a Dios es este sí que le damos a Dios, de convencernos hasta la última célula de nuestro ser que no hay otro camino que la santidad, no hay otro, y que yo estoy convencido. Y ustedes saben cómo se necesita de valentía para eso. Miren cuántas personas entran en una renovación espiritual en su familia y el resto de la familia toda está alejada de Dios. Entonces entran en una batalla muy fuerte, porque entonces todos los demás se van a burlar y ahí viene la santurrona o el santurrón, ay, ahí viene sudando agua bendita. Bueno, pero esos mismos, cuando tienen algún problema, ¿a quién van? Al santurrón. Dicen, tú que estás tan cerca de Dios, ora por mí, ¿no? Porque todos saben que esa persona tiene la verdad. Así le tiran piedras, se burlen, hagan lo que quieran. Ya ni lo invitan a ninguna parte. Yo le digo a la gente, miren, hay un ejemplo muy claro de lo que es un pan ácimo. Ustedes saben que un pan ácimo es un pan insípido, ¿no es verdad? ¿Y qué se utiliza en el altar para las especies del pan que se consagra? Es un pan ácimo, que no tiene sabor, no tiene nada, es ácimo. Los judíos usaban los panes ácimos para también celebrar todo lo de Dios. Pero nosotros tenemos que convertirnos en un pan ácimo, porque nosotros somos ese pan que debe sacrificarse en el altar del Señor para las bodas del Cordero. Eso, llegamos como pan de sacrificio al Señor, pero para eso tenemos que sacar de nosotros todos nuestros condimentos, toda esa sabrosura, toda esa levadura que nos tiene todos inflados, engrandecidos,
Y eso tiene que acabarse todo y quedar solo lo ácimo. Y por eso cuando estamos entrando en ese pan ácimo, nadie nos quiere. ¿Quién va a querer comer pan ácimo? Eso ya no lo sirven en un banquete de la tierra, en ninguna parte. Por eso ya no nos invitan, por eso, porque no sabemos a nada. Ya no somos los sabrosos de antes, que todo el mundo nos quería comer, ¿sí? Porque estábamos llenos de sabor, de condimentos, de levadura. Éramos grandes y brillantes y hermosos, y ahora somos pálidos, no tenemos sabor, no representamos nada, somos insípidos para el mundo, para el banquete del mundo. Es el principio del encuentro con un cambio del corazón. Precisamente eso es lo que Jesús trajo como circuncisión del corazón, que los judíos no entendían. No entendían qué tenía que ver eso y a qué se refería Jesús, porque el lenguaje espiritual del Señor no lo entendían. Pero precisamente nosotros que estamos acá, en este día, aquí en Medjugorje, viviendo esta experiencia, este retiro de la Escuela de María, sabemos que estamos en clase. Y la lección que estamos aprendiendo acá es una sola, que es el amor de Dios. No hay ninguna otra lección. Si usted mira la iglesia con toda la riqueza, con todas las revelaciones de Dios en ese depósito de fe que tenemos, lleno de todos los místicos, doctores de la iglesia, de los mismos evangelios, de toda la historia de los profetas, todo nos enseña es del amor de Dios. Todo. Porque en el primer mandamiento está toda la verdad. En el primer mandamiento. Ahí está, se resumen todas las escrituras. Todo lo que ha sido revelado del cielo está en el primer mandamiento. Ahí, Dios, el amor de Dios. Si se tiene eso, si se entiende eso, si se vive solo para eso, tenemos todo. No necesitamos nada más. Entonces, María, en esta escuela de Medjugorje, insiste en que nosotros nos convirtamos en esos hijos pequeños, sencillos, humildes, que entiendan que lo que Dios quiere es esa pequeñez nuestra donde podemos recibir la verdad sin grande sofisticación, sin grande escudriñamiento intelectual para descubrir estas verdades misteriosas de Dios, y que entonces nos llevan a buscar milagros y señales, porque cuánta gente viene acá buscando eso, señales, milagros, y se van, no vi nada, no, ni siquiera una foto milagrosa me llevo, y se van todos decepcionados, porque vinieron buscando otra cosa. Pero cuando nosotros venimos detrás de un cambio mío, personal, no de una aparición, no de nada sobrenatural, sino de que yo tenga la paz, para que mi conciencia se ilumine y para que tenga la valentía de atreverme a cambiar, de atreverme a convertirme en una persona buena, en una persona que es de Dios. Es el triunfo de la Virgen, es el triunfo de Medjugorje y es el triunfo de la iglesia. Cuando uno de nosotros decide ser bueno, es todo lo que el cielo quiere. Ese día el ángel guardián da un salto enorme y dice, por fin, ¿no? Porque tantas vueltas que dio y finalmente entendió que lo único que hay que hacer es ser bueno. No hay nada más para hacer. Ser bueno. Eso es lo que dice el cielo. Todos los santos, todos los ángeles, todas las revelaciones, todos los mensajes. Sé bueno, sé santo, nada más. Ahí termina todo. Y la gente dice, pero así de sencillo, ¿eso es todo? ¿Ustedes se acuerdan el leproso, ese extranjero que llegó buscando al profeta para que lo sanara? Y el profeta ni siquiera lo fue a ver, sino que con su sirviente le mandó a decir, báñese 7 veces en el río. Y el hombre se puso furioso, porque quería todo un ritual, toda la importancia que se merecía. Pero el sirviente de él, el paje, lo convenció que lo hiciera y se sanó. Y ya estaba como loco tratando de darle regalos al profeta. El profeta no quería nada.
Pero lo que sucede es que para llegar a esa sencillez de lo que Dios nos da para cambiar y para sanarnos, necesitamos ser así de pequeños. Y entonces Dios nos dice, sé santo. Y uno dice, ¿y eso es todo? Sí. ¿Eso es todo? Eso es todo. Y eso es lo que yo quiero y no quiero nada más. Olvídese de todas estas enseñanzas, catequesis, talleres, peregrinaciones, carreras, cosas, 50 retiros, quién sabe cuántas cosas ha tenido usted en su vida como católico. Y todo ese peregrinar. Y no es que eso sea malo, todo eso es bueno. Pero lo importante es esto, los frutos, ¿dónde están? Si el corazón no cambia, ¿de qué sirve todo eso que se está haciendo? Toda esa hiperactividad, ¿de qué sirve? De nada, porque en realidad lo único que el cielo quiere es nuestra conversión del corazón. Así de que podríamos hablar mucho de esto, pero el tiempo apremia y voy a leerles a ustedes para terminar de la carta de San Pablo a los Efesios. Y les leo a ustedes del capítulo 4, Efesios 4, desde el versículo 1. Efesios 4, desde el versículo 1. Consérvese la unidad de espíritu. Yo pues, que estoy entre cadenas por el Señor, os conjuro que os portéis de una manera que sea digna del estado a que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros con caridad, solícitos en conservar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz, siendo un solo cuerpo y un solo espíritu, así como fuisteis llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Uno es el Señor, una la fe, uno el bautismo, uno el Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y gobierna todas las cosas y habita en todos nosotros. Si bien a cada uno de nosotros se le ha dado la gracia a medida de la donación gratuita de Cristo, por lo cual dice la Escritura, al subirse a lo alto, llevó consigo cautiva o como en triunfo a una grande multitud de cautivos y derramó sus dones sobre los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues le damos gracias a Dios y lo bendecimos porque Él es santo y misericordioso y solo quiere salvarnos, solo quiere que lleguemos a casa. Y precisamente la Virgen María, que es su embajadora, aquí en Medjugorje también nos enseña en su escuela lo que es la voluntad de Dios, que es nuestra santificación. Amén. Amén. Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Me voy ya al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta: ¿a dónde vas? ¿Es que su corazón se ha llenado de tristeza porque les he dicho estas cosas? Sin embargo, es cierto lo que les digo: les conviene que me vaya, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el Paráclito. En cambio, si me voy, yo se lo enviaré. Y cuando Él venga, establecerá la culpabilidad del mundo en materia de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque ellos no han creído en mí. De justicia, porque me voy al Padre y ya no me verán ustedes. De juicio, porque el príncipe de este mundo ya está condenado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos podemos sentar.
La experiencia cristiana pronto tuvo que ver con el fin de la vida humana de Jesús en la tierra. Con su muerte y resurrección terminó su estancia en la tierra como hombre. La partida de Jesús no solo fue buena para los discípulos, sino que fue necesaria. Les está hablando de su muerte, y si no muere el Consolador no será enviado en el mundo. Y solo el Espíritu Consolador puede hacernos comprender el significado de la muerte de Cristo. Solo a la luz del Espíritu podemos los discípulos y nosotros comprender la figura y la historia de Jesús. Si queremos ser testigos de Cristo, debemos ser iluminados por el Espíritu para saber claramente quién es Jesús, qué significó su presencia en la humanidad, cuál fue el significado de la muerte y resurrección de Jesús. Todo cristiano, como nos dice también la historia cotidiana reciente, sufrirá persecución, aunque sería intolerable si no estuviéramos convencidos y seguros de los motivos por los que nos persiguen. ¿Quién es Jesús para nosotros y para la humanidad? Es siempre un regalo de Dios a través del Espíritu. De hecho, la tarea que Dios Padre le encomendó fue triple, como habían sentido, convencernos del pecado, la injusticia y el juicio. Del pecado, el Espíritu dice que el pecado fue prescrito y condenado con la muerte y resurrección de Jesús. Jesús es Él verdaderamente inocente, contra toda falsedad de los juicios humanos, tanto de los fariseos como de los romanos. Las sesiones tanto de los tribunales religiosos con Anás y Caifás, como de los tribunales civiles con Pilato, fueron farsas asesinas. De la justicia, el Espíritu nos garantiza que la causa de Jesús, como la de los creyentes, es justa. Jesús volvió al Padre, al lugar de donde había venido. Suya será siempre la distancia de un presente, o mejor dicho, la presencia de uno lejano. Del juicio, Jesús será siempre en la iglesia un recordatorio permanente del juicio condenatorio que está reservado al mundo incrédulo o cerrado en su suficiencia y arrogancia, que no permite la interferencia de nadie, ni siquiera de Dios, en la vida humana. Son verdades bastante claras que deben ser parte de nuestra conciencia como creyentes en Jesucristo que murió y resucitó por nosotros.